Hermanos, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, por favor. Salmos, capítulo 47. Todo el capítulo vamos a ver el día de hoy. Me gustó mucho este capítulo. Porque es algo que nosotros oramos, o deberíamos estar orando. En el Padre Nuestro, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cómo debemos orar? Y Él les dio el Padre Nuestro, les dio a los apóstoles un ejemplo de cómo debían de orar. No les dijo que oraran exactamente esas palabras, que es lo que muchas personas hacen, lo recitan de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo recitan en un rezo incesante. Pero nuestro Señor Jesucristo no dio el Padre Nuestro para que fuese repetida una y otra vez, sino que el Padre Nuestro fue un ejemplo de cómo es que debemos orar. Y una de las cosas que Él dijo en el Padre Nuestro fue: venga tu reino, venga tu reino. Esa frase, venga tu reino, realmente es el corazón de Salmos 47. Salmos 47 es en efecto un salmo mesiánico, escatológico, futuro incluso a nuestro tiempo. Todo el Salmo 47 es una alabanza a nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo por aquel reino milenial por el cual nosotros debemos estar en oración. Entonces, todo el Salmo 47 es un himno de alabanza a Dios por ese reino por venir. Es hermoso. Como mencioné, habla de la realeza de Dios, o mejor dicho, su monarquía absoluta y perfecta sobre el universo cuando llegue ese día. Es un himno que celebra aquel reino futuro. Y también hay una similitud muy fuerte entre este Salmo 47 y los Salmos 96, 97 y 98. Entonces, Salmos 96, 97 y 98 están altamente entretejidos con Salmos 47. Hablan del mismo tema. Entonces, cuando lleguemos a esos salmos, va a parecer que es repetitivo o ya familiar porque lo estamos estudiando hoy. Este salmo, el 47, viene con 2 estrofas nada más. Otra vez, como es un himno, tiene que tener estrofas. Obviamente un himno no siempre tiene un estribillo o un coro, lo cual es el caso de este capítulo. Entonces hay 2 estrofas como tal. La primera estrofa es del versículo 1 al versículo 5 y el siguiente es del versículo 6 al versículo 10. Ahora, en lo personal, esa división que yo les di es la más común. En lo personal, a mí me gustaría dividirlo del 1 al 4 y del 5 al 10. Esa sería la forma en que yo lo dividiría, del 1 al 4 y del 5 a 10. Obviamente, viendo la primera estrofa con la terminación, la palabra Selah al final. Como ya hemos visto, la palabra Selah es una pausa, que eso nos dice al lector: pausa y piensa en lo que acabas de leer. Es un tiempo de meditación sobre las palabras que estamos leyendo. Entonces, porque viene ahí el Selah claramente, yo ahí en lo personal dividiría la primera estrofa y del 5 al 10 la segunda. La primera estrofa es una alabanza al rey que ha conquistado. Es una alabanza al rey que ha conquistado. Es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Sabemos que habla de conquista por el versículo 3, por la palabra someterá. Someterá. Él someterá a los pueblos. Es decir, como cuando un guerrero va a un país, un soldado va, invade otro lugar. Entonces al ir e invadir es un acto bélico, es un acto de guerra. Y cuando sale victorioso, somete bajo su autoridad a aquella nación o pueblo a la cual él ha conquistado. Entonces los versículos 1 al 4 ve a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios, como un guerrero que ha tenido victoria, que ha sometido a su enemigo. Ahora, de los versículos 5 al 10, es una alabanza al rey que ahora ha comenzado a reinar. Entonces, primero es la conquista. Ya cuando eres victorioso en guerra, ahora sí, y has sometido a todos, ahora sí ya puedes ser coronado de gloria y puedes ahora reinar sobre tus súbditos. Entonces nuestro Señor Jesucristo gana la victoria, por lo cual es la alabanza de Él como guerrero. Y la segunda estrofa, Él llega al punto donde Él va a reinar en su trono. Y cuando Él reine, se ha coronado de gloria y se ha puesto en su trono, esa es la segunda estrofa. Es una alabanza al rey que ha comenzado a reinar. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por sus infinitas bendiciones, sus misericordias, Señor, que usted demuestra e imparte de acuerdo a su voluntad sobre la iglesia y sobre los hermanos que la componen. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha dado gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo, aunque no fue gratis el llevarla a cabo, sino que su costo fue alto. La muerte, el sacrificio y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese precio tan alto que se ha pagado por nuestra redención. Señor, gracias le damos por este servicio, por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender las cosas profundas de tu palabra el día de hoy. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, hermanos. Versículo 1. Versículo 1. Sí lo vamos a ver versículo por versículo, entonces es exegético como tal el mensaje. Entonces, versículo 1. Oíd esto, ¿no es cierto? 47. Ok. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ahora, eso es algo que no lo mencioné en la introducción. La frase pueblos todos o naciones son las palabras que realmente son palabras claves. Porque esto no es nada más Israel, quiero que comprendan esto. El capítulo 47 no está enfocado nada más en el pueblo israelita. Está enfocado en todas las naciones, en todos los pueblos, en todo el universo, todo el planeta, en todas partes. ¿Okay? Pueblos todos. ¿Okay? Entonces no es nada más con referencia a Israel. Y vamos a ver unos versículos adicionales para corroborar eso en unos momentos. Pero muy bien, entonces dice aquí que todos los pueblos, es decir, todo el planeta, todo ser humano, va a batir las manos aclamando a Dios con voz de júbilo. Bueno, esto no ha acontecido aún. Yo he visto a todo el planeta Tierra batir las manos en el nombre de Cristo Jesús porque le aman y le adoran. Esto no ha ocurrido. Entonces sabemos que va a ocurrir en un tiempo futuro. Es decir, el milenio. Hasta el reino milenial será que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará ante la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas personas quieren utilizar ese versículo. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero está hablando de un tiempo futuro, no ahorita. Eso habla del reino milenial. En este momento no todo el mundo le alaba, no todo el mundo le confiesa, no todo el mundo se arrodilla ante él. Pero en un tiempo futuro eso será cierto. Y todo pueblo batirá las manos. Ahora, ¿qué se refiere con batir las manos? Bueno, batir las manos como tal era una señal de regocijo. Era una cuestión no nada más hebraica, sino de todo el mundo antiguo, alrededor del Mediterráneo. Esa era muy normal, batir las manos. No nada más en cuestión de hacia lo espiritual, sino para todo aspecto. ¿Sí? Si tú estabas gozoso, batías las manos. Ahorita tú puedes ir a las iglesias pentecostales y ves a todos levantando manos santas y todo eso. Ok, a eso no se refiere. Esto es verdaderamente un gozo. Se refiere a realmente algo verdadero, a un júbilo. Y hay otra instancia en la Biblia donde podemos ver acerca de batir las manos. Vamos a ver Nahum. Nahum capítulo 3. Está tan chiquito que... Ok, Nahum capítulo 3 y versículo 19. Nahum 3:19 nos dice la palabra de Dios: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Entonces, batir las manos es una idea de regocijo, o es lo que trae, lo que conlleva. Ahora, si nosotros regresamos aquí a Salmos 47, nosotros podemos ver aclamad a Dios con voz de júbilo, pueblos todos. Pero tenemos que entender que no nada más son los pueblos, o sea, el ser humano que va a estar regocijándose y gozoso a la victoria de Cristo Jesús cuando Él venga a conquistar. No solamente son los seres humanos, todo va a estar gozoso. Es decir, la flora, la fauna, la creación entera, la tierra, las piedras, todo va a estar gozoso, regocijándose con Cristo Jesús cuando Él conquiste al final del tiempo de los gentiles. ¿Esto por qué? ¿Por qué tanto regocijo? ¿Porque Él es Dios? Pues sí, claro, pero no nada más eso, sino porque la maldición será quitada. Si ustedes recuerdan, cuando Eva y Adán pecaron, desobedecieron, no solamente ellos fueron malditos, sino que toda la tierra fue maldito a causa de ellos. Y por lo tanto, la tierra, dice la Biblia, gime con dolor. La tierra gime con dolores de parto a causa de la maldición que Dios puso sobre la tierra, sobre el universo, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, cuando Cristo comience a reinar, cuando Él tenga conquista, Él va a erradicar estas maldiciones que originalmente se dieron. Bueno, no originalmente, pero a partir de Adán y Eva. ¿Sí? La maldición va a ser quitada y va a ser liberada. Así lo llama la Biblia, va a ser liberada. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer rápidamente a los versículos 21 al 25. Ok, dice la palabra de Dios, Romanos 8, 21 al 25. Porque también la creación misma, es decir, toda la creación, el universo, la tierra, las piedras, todo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa es la maldición bajo Adán y Eva.
A eso se refiere. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, toda la creación, todo, se duele a causa de esa maldición. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, un tiempo futuro. Cuando Cristo venga, va a ser quitada toda maldición. Pero algo interesante, no nada más la maldición sobre el planeta, sino la muerte misma va a ser quitada en algún punto. O sea, la muerte misma va a ser quitada. Ya no habrá muerte. Ya no va a existir, no va a haber muerte. Esto es, o sea, nosotros lidiamos con muerte todos los días. Todos los días. No hay nadie aquí que no se le haya muerto un familiar, un ser amado. Todos hemos lidiado con muerte. Pero Dios va, incluso Jesucristo va a quitar eso mismo. Vamos a verlo. Si nosotros vamos rápidamente a 1 Corintios, no lo tenía contemplado a este versículo, pero a 1 Corintios 15, como del veintitantos. A ver, desde el 21, vamos a leer rápido. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, Cristo la resurrección. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Cristo tengo resurrección, en Adán tan solo tengo muerte. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero, luego, o sea, porque Él resucitó primero. Y luego los que son de Cristo en su venida, nosotros, los que somos sus hijos, también resucitaremos. Y ahí le pueden agregar 1 Tesalonicenses 4 y fracción, 16 y tantos. 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Fíjense, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, cuando Él tenga victoria en conquista, que es lo que estamos viendo en la alabanza esta, su victoria, alabanza por su victoria en conquista. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, de lo que estamos hablando, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, ¿dónde está ese de la muerte? 26. A ver, y el postrer enemigo, gracias. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sabía que estaba por ahí. La muerte. Entonces, Cristo mismo va a erradicar, va a matar a la muerte. Entonces, los hombres lo vamos a alabar. La creación toda le va a alabar cuando Él reine. Eso es hermoso. Ok. Vamos a continuar, hermanos, nuestra lectura. Versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible o reverendo, Rey grande sobre toda la tierra. Es algo que a mí nunca me ha gustado que a los pastores les dicen en Estados Unidos más que aquí, pero les dicen reverendos. Me han llamado el reverendo Jerry. A mí no me gusta que me digan reverendo. La palabra reverendo significa temible. ¿Okay? Es lo que significa reverendo, temible, y Dios es el único digno de ser temido. De hecho, en el original, en el hebreo original, así tal cual dice. En el hebreo original dice, porque Jehová el Altísimo es digno de ser temido. En español nada más dice, es temible. Pero hermanos, nadie es digno de temor de nadie. Entonces cuando alguien dice, el reverendo Jerry, y fíjense, a mí en Estados Unidos es muy común esa palabra para los pastores. Pero fíjense,
yo he escuchado personas decirle a sus hijos, ¿no? Le voy a decir al pastor, para que el pastor te regañe. Y luego el niño el chiquillo me voltea a ver y le tiene miedo al pastor, ¿no? Porque su mamá y su papá le dijeron que le van a decir al pastor para que el pastor lo regañe. Entonces me hacen temible cuando no lo soy. Yo no soy digno de ser temido ni ningún otro pastor. El único que es reverendo es Dios. Dice que Él es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Vamos a ver un par de versículos que hablan acerca de esto. Primero vamos a ir a Malaquías 1:14. Malaquías 1:14 nos dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Él es el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. No hay nadie como Él. Él es el único temible, el único reverendo, el único gran rey. Versículo 3 dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a Israel? ¿Que Israel será el pueblo que gobernará a las naciones? No es Israel. Yo les mencioné que Israel aquí es nada más parte del asunto. No se refiere a Israel, se refiere a todos los elegidos. De hecho, más adelante así viene la palabra. En el versículo 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Él nos elegirá nuestras heredades. Entonces, podemos hablar ahí de elección, sí, claro, pero vamos a llegar ahí en un momento. Entonces, no es Israel como tal, sino todos los elegidos, quienes reinarán. Y obviamente tenemos versículos en el Nuevo Testamento que corroboran que nosotros seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos con Él por 1000 años. Entonces es muy claro. Vamos a ver, hermanos, versículo 4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Ok. Cuando Israel, bajo Josué, tuvieron la división de sus tierras, lo vimos el domingo en la tarde en un mapa, y las 12 tribus se les dio una heredad, un pedazo de tierra en lo que era la tierra de Canaán. Con la excepción, el problema no fue perfecto, ¿sí? Esa repartición de tierras fue totalmente imperfecto. No estuvo bien. En primer lugar, nunca conquistaron todo lo que tenían que conquistar. Por lo tanto, la heredad era deficiente desde un inicio. ¿Va? Por lo tanto, esa heredad o esa repartición de tierras fue imperfecta. Sin embargo, en este caso, quien elige la heredad y no nada más la tierra, sino todo lo que vamos a estar haciendo, es elegida directamente por la persona de Dios. Por lo tanto, esta cuestión de la heredad por venir va a ser perfecta. Sin embargo, tenemos que recordar también que a nosotros, la iglesia, a nosotros nunca se nos prometió una heredad terrenal. Versículo 4 está hablando de una segunda heredad que se le dará a Israel, pero en perfección. Sin embargo, nosotros, este redil, y recordemos, ya lo he hablado antes, recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene varios rediles. Un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. Otra vez, Dios tiene un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios.
Pero el pueblo escogido de Dios viene en 4 rediles. Esto es lo que las personas olvidan. Ok. Primer redil, es decir, los elegidos la palabra. Bueno, los antediluvianos, ¿sí? Los que son salvos antes del diluvio, los elegidos antediluvianos. De hecho, son más de 4. Y luego tenemos el redil bajo Abraham, que viene siendo Israel, ¿va? Entonces, el pueblo israelita. Y después tenemos a otros elegidos, que es la iglesia, otro redil. Y el último redil que tenemos, que sí son 4, es los santos o los elegidos de la tribulación. Entonces tenemos estos 4 rediles, pero todos son en el pueblo escogido de Dios. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, pues es importante. Muy bien, entonces, vamos a ver primero de Pedro, vamos a ver lo que Dios le prometió a la iglesia. A la iglesia, el tercer redil, nosotros, no nos prometió nada de cuestiones de heredades terrenales. Fueron siempre heredades celestiales. Vamos a ver lo primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada aquí en el planeta Tierra para vosotros. No dice así. Dice reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, perfecta, es celestial, no terrenal. A la iglesia nunca de los nunca se le dice que va a tener prosperidad terrenal o heredad terrenal. Pero pues eso se ha enseñado en muchas iglesias, ¿no? Y las personas piden por cuestiones de aquí. O sea, si Dios en su misericordia y bondad desea dártelo porque es su voluntad, te lo va a dar, pero nosotros no tenemos ninguna promesa de nada aquí en la tierra más que nuestras necesidades suplidas. Eso es todo. Muy bien, entonces continuamos. Versículo 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Ok. En el versículo 5, aquí ya cambia el escenario. Ya no estamos viendo la primera estrofa de un Dios, Cristo, que ha conquistado de forma victoriosa. No. Aquí, a partir del 5, ya estamos viendo la coronación de nuestro Señor Dios, Jesucristo. Él está iniciando, aquí en el versículo 5, su reino. Dice, subió Dios con júbilo. ¿Subió a dónde? ¿A dónde subió? A Jerusalén. Busquen en muchas partes de la Biblia, donde quieran, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando alguien viaja a Jerusalén, suben. ¿Okay? Si ustedes observan, hay demasiados versículos como para tenerlos, pero si ustedes observan, siempre dice, y subieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un cerro. Así de simple. Tiene mucha lógica. Es un cerro que se llama el Monte Sión. ¿Okay? Y arriba de Monte Sión, ahí está el templo, o estaba en el templo judío antes, y la ciudad de David, Jerusalén, estaba arriba de la montaña. Por eso tenían que subir. Entonces dice aquí que Él sube con júbilo. Dios subió, Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Con sonido de trompeta va a subir a Jerusalén. Es decir, una procesión. Va a haber una procesión, como con cualquier coronación. Cuando hay una coronación de algún rey, de algún monarca, cuando esto sucede, hay fiesta. Hay fiesta por parte de la nación porque ahora ya tienen a un nuevo rey.
En este caso es todo el universo entero que está haciendo una procesión musical cantando. Si ustedes ubican versículo 6, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces es una celebración, una procesión, un canto, un júbilo, porque nuestro Señor Jesucristo no nada más es Rey sobre Israel, sino Rey sobre todo el universo entero. ¿Okay? Ahora, nosotros, hermanos, en esta iglesia somos premilenialistas. Pero hay aquellas personas que son amilenialistas. No me gusta mucho entrar en este tema porque puede ser de mucho debate para algunos. Y no es la intención del estudio este día. Pero los amilenialistas no creen que existe un reinado milenial de Cristo de forma literal por 1000 años. Ellos espiritualizan la idea del reino milenial y dicen que el milenio es ahorita, es más, ellos dicen que desde que Cristo ascendió al Padre, que desde entonces estamos en el reino milenial. ¿Okay? Entonces el amilenialista lo cree y ellos hablan mucho de eso, y ellos no creen que Cristo Jesús va a reinar desde Sión. Eso es el punto, a eso voy. El amilenialista no cree que Jesucristo va a reinar desde Sión, desde el trono de David, su padre. Ellos dicen que es irrelevante que Cristo reine desde Jerusalén, desde Sión. Pero, pues no están leyendo la palabra de Dios o no lo quieren leer de forma literal. Vamos a ver un par de versículos. Isaías. Capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 al 4. Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca ¿de dónde? ¿De qué? ¿De Judá y de qué? Ok. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Fíjense, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, aún no ha sucedido, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, que es lo que estamos viendo. ¿Y dónde? En Jerusalén. ¿Confirmado dónde? En el monte de la casa de Jehová, que es donde está el tabernáculo, donde estará. Dice 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte. Subamos, ¿por qué? Otra vez, Jerusalén está en el cerro. Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. La palabra de Jehová. Entonces, para los amilenialistas, lo siento mucho, pero dice claramente que de Sión y de Jerusalén Él estará reinando, y todas las naciones irán a Él. Lo siento, mis amigos amilenialistas. Vamos a ver Salmos 68, Salmos capítulo 68, y vamos a leer 2 versículos. Salmos 68, versículos 24 y 25. La palabra de nuestro Señor dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Entonces, estamos viendo ahí en esos versículos básicamente lo mismo, una procesión por el reino del Rey, ¿okay? O por el Rey y su reino más bien. Ok, muy bien. Continuamos, versículo 7. Bueno, y sabemos que Cristo reinará en el futuro
Vamos a ver los versículos rápidamente. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a ver versículos 15 y 16. 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Otra vez a las naciones, plural, todos. Y él las regirá. ¿Por qué? Porque va a ser rey por un milenio, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo Jesús reinará. Hará justicia, tendrá victoria, matará a todos y luego reinará. Desde Sión, de Jerusalén, desde el trono de David su padre, en la ciudad de David. Muy bien. Continuamos, hermanos. Versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Okay. Muchas cosas interesantes en estos versículos. Número 1, está en tiempo profético, tiempo aoristo. Lo da por hecho que sucederá a tal grado que lo pone en tiempo pasado. Okay. Entonces, Dios no ha reinado sobre las naciones, reinará, pero como es un hecho, lo está poniendo en tiempo pasado. Se sentó Dios sobre su santo trono, no, o sea, está sentado en gloria a la diestra del Padre, pero no aquí, desde donde Él reinará. Entonces, no ha sucedido, pero está en tiempo pasado, como si esto ya hubiese ocurrido. Muy bien. Dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo. Fíjense lo que dice: como pueblo del Dios de Abraham. Como pueblo. No dice el pueblo del Dios de Abraham. Dice, ¿cómo? ¿Por qué dice cómo? ¿Qué no es el pueblo? Recuerden lo que habíamos mencionado. Sí, es un solo pueblo, pero estamos hablando de 4 diferentes rediles, diferentes tiempos. ¿Okay? Y no todos son Israel. Antes de Noé, o sea, de Noé para atrás, no eran judíos. El primer hebreo fue Abraham. Entonces, el primer redil, los antediluvianos, ninguno de ellos era hebreo. Entonces, no podemos decir que era Israel, pero sí son el pueblo de Dios. ¿Okay? Al igual la iglesia no es Israel, pero sí somos la Israel espiritual, porque hemos sido adoptados a la familia de Abraham. Al igual que los antediluvianos. Y al igual que los de la tribulación, gracias. Esos en su mayoría también van a ser gentiles, aunque va a haber mucho israelita también ahí. Va a ser muy interesante ese tiempo. Pero a lo que voy es que no todos son Israel, pero nosotros somos la Israel espiritual. Entonces dice, ¿cómo? El versículo, ¿cómo pueblo del Dios de Abraham? Vamos a ver esto acerca de la adopción. Tenemos poco tiempo ya, hermanos, pero vamos a verlo rápidamente. Bueno, tengo otro versículo, no es el que quiero, pero Romanos 4. Y hay otros versículos que hablan acerca de este tema, también en Gálatas especialmente. Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, hablando de Abraham. Porque recuerden, Abraham fue gentil la gran mayor parte de su vida. Entonces, Dios lo hizo o lo llamó a ser israelita o judío, hebreo. ¿Qué versículo estamos leyendo? 11 y 12. Ok. Padre de todos los creyentes. Fíjense.
como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Entonces, Él es el padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, los gentiles. Y no estamos hablando de judíos helénicos. Okay. Y tengo que hacer eso porque hubo un problema recientemente con una persona que piensa que la palabra gentiles como tal siempre hace referencia a judíos helénicos. Pues no, falso. Okay. Estamos hablando de gentiles, que no tienen absolutamente ni una gota de sangre judía. Esos gentiles. Okay. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, por gracia, por medio de la fe. Por eso somos salvos y adoptados y puestos dentro de la familia de Abraham, siendo nosotros incircuncisos. Y padre de la circuncisión para los que, para los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, sin importar realmente su judaísmo o sus ritos religiosos, sino los que siguen como siguió Abraham antes de que el judaísmo existiera como tal. Muy, muy interesante, pero bueno, vamos a avanzar. Versículo 10, este es muy interesante, me gustaría poder tener... antes de avanzar, ahí una de las menciones, la razón por la que menciona a Abraham, realmente no nada más es por cuestión de la adopción del pueblo de Dios gentil, sino porque eso es parte de la promesa séptupla. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, a nuestro Señor Dios le prometió a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y de qué estamos hablando en el 47? Todas las naciones. Entonces, todas las naciones están siendo benditas por la descendencia de Abraham, que en este caso es el Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Okay. Bueno, el versículo 10, hermanos, como les mencioné, realmente es muy interesante, pero hay muy poca información. Realmente hay muy poca información acerca del versículo 10. Dice el versículo 10 de nuestra lectura: porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Vi un par de comentaristas que estaban diciendo que no, es que Dios es la defensa, por eso es el escudo. Entonces Dios defiende su planeta, Dios defiende su universo, y Dios con sus escudos defiende la creación, y cuando Él sea Rey de reyes y Señor de señores y esté Él en el trono de David, Él va a poner escudos por todas partes y nadie va a poder, ni nada, ni Satanás, ni nadie, porque Él tiene sus escudos afuera. Lo están espiritualizando. ¿Por qué? No se refiere a escudos en cuestión a defensa, sino escudos, es decir, de banderas, de banderines, de cuestión de autoridad, de un ejército. Por ejemplo, no sé si usted ha visto películas de esas viejas, que se supone que son de tiempos antiguos, en tiempos medievales, donde están en un campo de batalla un montón y está el rey, ¿no? Arriba de su caballo, el rey, en esas películas, y voltea a ver a un general y le hace así al general, y el general agarra una bandera así grandota, una banderota, con un escudo pintado en la bandera, y ese escudo lo mueve. Y los que son de artillería, en este caso flechas, ¿no? Los de arco, todos ven que se mueve la bandera con el escudo de ellos y empiezan a soltar las flechas. Y después
el rey voltea a ver a otro general de este lado y le hace así. Y el general saca otra bandera con otro escudo y empieza a mover la bandera. Y es la bandera de infantería. Y sale la infantería. ¿Okay? A esos tipos de escudos son a los que hace referencia aquí. Es decir, que Dios es Dios militar. Es Dios guerrero que tuvo conquista y victoria en los primeros 4 versículos. Y ahora que Él reina, Él es Dios Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene la autoridad sobre cada una de esos escudos, sobre cada uno de los sectores de la milicia. Él es la autoridad. Él es el jefe y comandante de sus fuerzas. Y no hay otro como Él. Él va a tener su reino un día y nosotros le alabamos en anticipación de ese reino. Ciertamente, venga tu reino. Hermanos, espero que ustedes oren de esa manera, comprendiendo que un día nuestro Señor Jesucristo va a reinar desde Sión, desde Jerusalén. Va a tener victoria sobre sus enemigos y va a reinar. Y su pueblo, el pueblo escogido de Dios, de todos los tiempos, le alabaremos y le glorificaremos, porque Él es quien tiene el escudo de todo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por este estudio. Señor, gracias porque su Hijo Jesucristo reinará. Es un hecho innegable. Su venida es inminente por su iglesia. Sus juicios son inminentes. Su reino es inminente. Señor, ciertamente, como creyentes debemos estar constantemente en alabanza, pidiendo, Señor, que venga su reino. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.